El Tratado de los Objetos Musicales de Pierre Schaeffer. Pensemos en esto por un momento. Si el chirrido de una puerta o el motor de un carro pudieran ser igual de musicales que una sinfonía, parece una locura. Pues hoy vamos a meternos de lleno en las ideas de la persona que nos enseñó a escuchar el mundo de una forma diferente, Pierre Schaeffer. Vamos a empezar por una pregunta que parece súper sencilla, pero que en realidad es bastante profunda. ¿Qué es la música? Durante siglos, la respuesta a esta pregunta parecía clarísima. La música era pues un lenguaje con sus reglas o alfabeto bien definido, las notas en un pentagrama y solamente unos pocos intérpretes autorizados, los instrumentos de una orquesta. Si algo no encajaba en ese molde tan estricto, pues simplemente no era música y punto. Pero claro, entonces llegó una invención que lo cambió absolutamente todo. Hablo del magnetofón. Y es que por primera vez en la historia de la humanidad, cualquier sonido, pero cualquiera, desde el chirrido más tonto de una puerta hasta el murmullo de una conversación, se podía grabar, se podía conservar. Y aquí viene algo importante, se podía convertir en materia prima para crear una auténtica revolución. Es justo ahí, en medio de este nuevo mundo sonoro que se abría, donde aparece nuestro protagonista, un ingeniero y compositor francés, que se atrevió a plantear una pregunta que era en ese momento totalmente revolucionaria. Vale, si ahora podemos grabar cualquier sonido, ¿significa eso que cualquier sonido puede ser música? Para entender de verdad lo potente que era esa pregunta, primero tenemos que ver contra qué estaba luchando el compositor, cuáles eran los límites de ese mundo musical. La teoría musical de la época era en esencia como una jaula muy bien hecha. Sus barrotes eran las notas, la afinación, los timbres de los instrumentos que todos conocemos. Estaba diseñada a la perfección para la música de Mozart, por ejemplo. Pero ¿qué pasaba con el sonido de un tren o el de la lluvia? Pues que era incapaz de clasificarlo. El concepto de ruido como algo musical es que simplemente no existía en su vocabulario, no entraba. Y es que, como dijo el propio Schaeffer, ¿cómo narices escribes en un pentagrama el sonido de un portazo? ¿Sí? Es imposible, las herramientas de siempre, las de toda la vida, ya no servían para esto, para este universo sonoro que se estaba descubriendo. Entonces la pregunta era obvia, ¿cómo se salía de esa jaula? Bueno, pues hacía falta algo más que una nueva herramienta, hacía falta un cambio de mentalidad, una forma radicalmente nueva de pensar sobre el sonido en sí mismo. Y esa llave, pues como ya hemos dicho, fue el magnetofón. De repente se podía atrapar el sonido en una cinta magnética, convertirlo en algo físico, tangible, un objeto que podías cortar, pegar, darle la vuelta. El sonido dejó de ser algo que pasaba y desaparecía, un evento efímero, para convertirse en una especie de arcilla en manos del artista. Y esto nos lleva directamente al corazón de la idea de Schaeffer, el concepto del objeto musical. La propuesta era sencilla pero demoledora. Escuchar un sonido, el que sea, y olvidarnos por completo de qué lo ha causado. O sea, la idea es ignorar qué es una campana y centrarnos solamente en el tling, en el sonido puro y duro. Y aquí se ve la diferencia de una forma clarísima. Normalmente lo que hacemos es practicar una escucha causal. Oímos un motor y automáticamente nuestro cerebro piensa carro. Lo que proponía Schaeffer era la escucha reducida, es decir, oír ese mismo motor, pero en lugar de identificar la fuente, analizar sus cualidades, su rugosidad, cómo sube de tono, su vibración, escuchar el sonido por lo que es y no por lo que significa. Y claro, esta nueva forma de pensar tenía que dar lugar a algo nuevo, a un nuevo género. Y así nació la música concreta. La música concreta. El proceso era casi un trabajo de artesano. Se grababan sonidos concretos del mundo real, se aislaban, se convertían en estos objetos musicales en la cinta y luego se iban ensamblando en una composición. El resultado eran paisajes sonoros que literalmente nadie había oído jamás. Pero ojo, que la ambición de Schaeffer no se quedaba solo así. Él iba mucho más allá. Su objetivo era casi crear un lenguaje completamente nuevo para poder describir y entender todos los sonidos del mundo. A ver, igual que la música de toda la vida tiene su solfeo para las notas, Schaeffer propuso un solfeo de los objetos sonoros. Quería un sistema para poder clasificar cualquier sonido según sus cualidades internas. Hablaba, por ejemplo, de la masa del sonido, o sea, su densidad, de su grano, que sería como su textura interna, o de su dinámica, que es cómo evoluciona en el tiempo. Y aquí viene lo más revolucionario de todo, que es
cómo construyó este lenguaje, porque Schaffer rechazó de plano el enfoque puramente científico. Le daba igual lo que un voltímetro o un osciloscopio pudieran medir sobre una onda sonora. Para él la única verdad, la única que importaba, era la percepción humana. Daba igual lo que dijeran las máquinas, lo que contaba era la experiencia del oído. La base de todo su sistema no era la física, era la fenomenología, el estudio de cómo vivimos las cosas, la experiencia consciente. Pero ¿por qué nos importa hoy todo esto? Una teoría de hace más de 70 años. Pues porque su impacto, no es una exageración, es literalmente en todas partes. Empezó con sus primeros experimentos en la radio francesa, de ahí sus ideas fueron colándose en la vanguardia, en el rock psicodélico, pero la gran explosión, el momento en que todo esto llegó a la cultura popular, fue con el sampling. Pensemos en ello, cada vez que un productor de hip hop o de música electrónica coge un trocito de música para crear algo totalmente nuevo, está aplicando lo que, aunque seguramente no lo sepa, la idea del objeto musical de Schaffer. Y ese es al final su gran legado. Lo que hizo fue derribar los muros de esa jaula tradicional de la que hablábamos. Nos dio permiso, por así decirlo, para encontrar música en todas partes. En el fondo nos enseñó a escuchar de nuevo, a prestar atención a ese universo sonoro inmenso, fascinante que nos rodea a todas horas. Así que, para terminar, una propuesta. La próxima vez que vayan caminando con la calle, podemos hacer el experimento de practicar esa escucha reducida, intentar olvidar las causas. Esto es un coche, una persona hablando, y concentrarse en las texturas, en los ritmos, en las melodías que hay en el mundo. Quizá se descubra que la música en realidad siempre ha estado ahí, simplemente esperando a que alguien la escuchara.